En este video de pocos minutos voy a hablar acerca de uno de los mitos más arraigados respecto a la dieta carnívora y a la dieta cetogénica con respecto a la elevación del ácido úrico y a la gota. Seguramente alguna vez recibiste el consejo o la advertencia de que el exceso de consumo de carne o de alimentos de origen animal como huevo, vísceras o pescado, cerdo, pollo puede causar un aumento de ácido úrico y en consecuencia aparición de gota o alguna de las otras complicaciones de la hiperuricemia, como por ejemplo los cálculos renales. Pero la realidad científica nos marca otra cosa. Una dieta carnívora compuesta básicamente por alimentos de origen animal no está asociado a un aumento significativo de los niveles de ácido úrico, como demuestran la mayoría de los estudios. A pesar de que la evidencia es muy clara, aún todavía algunos médicos y nutricionistas siguen recomendando la restricción de carnes y alimentos de origen animal con la idea de evitar el aumento importante de los niveles de ácido úrico. La hiperuricemia es un problema de la modernidad. Si vemos los niveles de ácido úrico al principio del siglo pasado, vemos que estos eran prácticamente normales y en estos últimos 100 años se han duplicado. Y esto no es por el aumento del consumo de carne ni porque la gente está comiendo, está respetando o está siguiendo una dieta carnívora, todo lo contrario. Básicamente porque el hombre moderno consume una alta cantidad de alimentos procesados, ultraprocesados, industrializados, que han llevado y que son los responsables de los niveles de ácido úrico tan elevados que vemos en la población general. Durante miles de años, desde la aparición del hombre en la Tierra, la dieta carnívora, el consumo de alimentos de origen animal, era la regla y los niveles de ácido úrico se mantuvieron estables y a niveles evolutivos durante todo ese tiempo. Sin embargo, vemos que en los últimos 30, 40 años, con incorporación de alimentos de mala calidad, los niveles de ácido úrico aumentaron considerablemente. ¿De dónde proviene el ácido úrico que tenemos circulando en la sangre? El ácido úrico proviene de la degradación de las purinas. Estas son sustancias que están en todas las células y principalmente se encuentran como parte del ADN y el ARN y el ATP. Es decir, que forman parte del material genético de las células, o sea, todas las células, tanto de los animales como de las plantas, tienen purinas y también del ATP. El ATP es la forma que tiene la célula de almacenar energía. Este ATP está también formado por purinas. Es decir, que las purinas, cuando se degradan, producen ácido úrico. Y las purinas pueden provenir tanto de las propias células de nuestro cuerpo, cuando se degradan estas purinas, o de la dieta, es decir, cuando consumimos tanto células de animales como de plantas, que tienen purinas, estas al ser degradadas producen ácido úrico. Este concepto es muy importante, es decir, que las purinas provienen tanto de nuestras células como de las células que ingerimos en la comida, es decir, las células de las plantas y de los animales. Ahora que sabemos que el ácido úrico proviene de la degradación de las purinas, podemos entender que los alimentos que tienen una alta cantidad de purinas, una alta densidad celular, es decir, que tienen por peso una gran cantidad de células, es decir, tienen mucho material genético y en su degradación producen purinas y ácido úrico, van a ser los alimentos que mayor ácido úrico van a producir una vez ingeridos. Estos son especialmente los alimentos de origen animal, por tener una alta densidad celular, es decir, todas las carnes, extractos de carne, las levaduras, la cerveza, que tiene también levaduras, y por lo tanto estas levaduras son células que aportan purinas. A su vez, algunos alimentos de origen vegetal también tienen una alta densidad de purinas, como los frijoles, los guisantes, las lentejas, avena, espinaca, espárragos, coliflor
y champiñón, es decir, todos aquellos alimentos que aportan una alta cantidad de purinas, por tener una alta densidad celular, van a generar niveles o tienen la posibilidad de generar altos niveles de ácido úrico en la sangre. Por otro lado, los alimentos que tienen una baja cantidad de purinas son aquellos que van a producir menores niveles de ácido úrico. Estos son los alimentos que han perdido en el proceso de industrialización, en el proceso de elaboración, el material genético y por lo tanto la cantidad de purinas que aportan es muy bajo porque estas células han sido descompuestas en este proceso de elaboración. Más que nada me refiero a los alimentos procesados como las harinas, los panificados, los snacks, los productos con azúcares, etcétera, que tienen una baja cantidad de purinas y por lo tanto, en teoría, deberían producir menores niveles de ácido úrico en sangre. Uno de los puntos más importantes para entender la fisiología del ácido úrico, la hiperuricemia y la gota es comprender de dónde proviene la mayor parte del ácido úrico que tenemos en la sangre. Dijimos que el ácido úrico proviene de la degradación de las purinas. Entonces, ¿de dónde proviene la mayor parte de esa degradación? Bueno, es de las purinas que produce nuestro organismo, es decir, de la producción interna de las purinas. Las purinas son parte del material genético y del ATP de las células que cuando se degradan producen como metabolismo el ácido úrico. La mayor parte, es decir, 2/3 del ácido úrico que tenemos circulando en cualquier momento en la sangre provienen de nuestro propio organismo, de la degradación interna de las purinas y solamente un tercio proviene de las purinas que aportan los alimentos. Es decir, que restringir las purinas en la dieta con los alimentos que son ricos en purinas, como dijimos, básicamente los de origen animal, las carnes, los embutidos y las vísceras, tiene una escasa repercusión en los niveles de ácido úrico. Se ha demostrado que reducir la ingesta de productos de origen animal ricos en purinas solamente en los pacientes con hiperuricemia reduce el ácido úrico 1 a 2 miligramos por decilitro, porque la mayor parte del ácido úrico proviene de la degradación interna, es decir, de nuestro organismo, de las purinas. Entonces, siguiendo el hilo del razonamiento fisiológico, vimos que la dieta no tiene mucha influencia con respecto al aporte de purinas para la elevación del ácido úrico, es decir, que solamente un tercio del ácido úrico en sangre es derivado de las purinas que aporta la dieta y una restricción de estos alimentos ricos en purinas, básicamente los de origen animal, tiene poca influencia en los niveles de ácido úrico. Entonces, ¿cuál es la principal causa de hiperuricemia? Por un lado, el aumento de la producción interna por degradación de ATP. El ATP, como vimos, es la forma que tiene la célula de almacenar energía. Cuando éste se degrada, al contener purinas, produce aumento del ácido úrico. Y dos productos alimentarios, la fructosa y el alcohol, generan una rápida y alta degradación de ATP debido a que se metabolizan en el hígado y producen altos niveles de purinas y de ácido úrico. Entonces la fructosa y el alcohol, por un aumento de la degradación de ATP, son dos factores que aumentan los niveles de ácido úrico. Por otro lado, la disminución de la excreción de ácido úrico, el ácido úrico se elimina por la orina. Cuando esta excreción o eliminación de ácido úrico está disminuida, estos niveles de ácido úrico pueden aumentar. Y uno de los factores más importantes en la reducción de la eliminación de ácido úrico por el riñón son los niveles de insulina. Y la insulina es elevada por la ingesta de hidratos de carbono y la ingesta de alcohol.
La fructosa es un azúcar que se encuentra naturalmente en las frutas y también en la miel y le da el dulzor a estos alimentos, ya que tiene una capacidad endulzante superior, más del doble, que la glucosa. La industria alimentaria produce fructosa a través de un proceso industrial sobre el maíz, generando un producto denominado jarabe de maíz de alta fructosa, que lo usa como aditivo y como endulzante en diferentes productos procesados y ultraprocesados. Hoy en día la fructosa y el jarabe de maíz de alta fructosa están omnipresentes en la alimentación de la mayor parte de la población occidental, ya que forman parte de los alimentos industrializados. La fructosa, como dijimos antes, se metaboliza exclusivamente, casi exclusivamente en el hígado, y cuando se metaboliza degrada en forma importante el ATP, y este, al estar compuesto de purinas, produce en su degradación ácido úrico, es decir, que la fructosa es uno de los principales productos de la alimentación que genera elevaciones del ácido úrico. Dietas ricas en alimentos procesados, ultraprocesados, que tienen fructosa, jarabe de maíz de alta fructosa, son responsables de los altos niveles de ácido úrico, es decir, la hiperuricemia que vemos hoy en día en los pacientes que vemos en el consultorio. Por último, uno de los factores nutricionales más importantes en la elevación de ácido úrico son los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono son responsables de la elevación de la glucemia, es decir, de la glucosa en sangre, y cuando se eleva la glucosa estimula la producción de la hormona insulina. La insulina, a su vez, a nivel renal, disminuye la excreción de ácido úrico generando hiperuricemia. Entonces, aquí están los tres factores nutricionales que han producido en los últimos años, en las últimas décadas, una elevación marcada en los niveles de ácido úrico. Y nada tienen que ver con el consumo de carne. Y estos son aumento de la ingesta de hidrato de carbono, en general, aumento de la ingesta de alcohol y aumento de la ingesta de fructosa, especialmente de jarabe de maíz de alta fructosa. Para concluir, y luego de la evidencia que presenté anteriormente, podemos decir que una dieta carnívora no aumenta los niveles de ácido úrico. Es decir, una dieta compuesta por alimentos de origen animal, carnes, pescado, mariscos y demás derivados, inclusive también huevo y lácteos, nada tiene que ver con los niveles de ácido úrico. ¿Por qué? Porque esa es la dieta original del ser humano. El ser humano se desarrolló durante miles de años comiendo una alimentación básicamente rica en carnes y alimentos de origen animal, y los valores de ácido úrico nunca aumentaron sostenidamente. Por otro lado, una dieta carnívora, por definición, es una dieta libre en alimentos procesados y ultraprocesados. Estos son justamente ricos en hidratos de carbono y fructosa, dos de los factores nutricionales que generan un aumento del ácido úrico. Por otro lado, las proteínas, una dieta carnívora rica en proteínas, favorece la eliminación de ácido úrico. Y por último, una dieta carnívora, al ser la dieta original del ser humano, reduce el peso y el síndrome metabólico y en consecuencia baja los niveles de insulina, la hormona que, como dije antes, está involucrada en la elevación de los niveles de ácido úrico. Por lo tanto, la dieta carnívora no tiene nada que ver con el aumento de ácido úrico que se ve en la población general en las últimas décadas.